Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje de esta semana, donde vamos a abrir en este día domingo en el libro de San Mateo, capítulo 11, y vamos a leer una buena porción bíblica para ir entrando en lo que es el mensaje de esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11 del 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Miramos aquí en el libro de este Mateo escribiendo esta bonita enseñanza, donde vamos a estudiar que Jesús enaltece a Juan el Bautista, pero al mismo tiempo lo subestima, poniéndonos en un statu quo mayor a nosotros. Dice que de ciertos digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, lo enaltece. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, ustedes y su servidor, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, como dicen, podemos leer eso al mismo tiempo a la 1, 2, 3, 1, 2, 3, sufre violencia, no sé, es que andan varias versiones, pero sufren violencia y los violentos lo arrebatan. 1, 2, 3, sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Digamos que este es el reino de los cielos. Vaya a ocupar una persona, el reino de los cielos. Quiero que alguien me arrebate esto aquí. Hermano, usted que está con la mascarilla, por favor, dígame que este es el reino de los cielos. Arrebátame el reino de los cielos. Con fuerza. Sí, eso. ¿Usted piensa que esa es lo que nos está expresando la palabra de Dios? Que vengo yo y arrebato el reino de los cielos y el cielo sufre violencia. ¿Piensa que nosotros podemos violentar al reino de los cielos para violentarlo y arrebatarlo así como el ejemplo que le acabo de hacer? Pues déjame decirle, hermanos, que vamos a aprender mucho. Bueno,
el Señor Jesucristo está predicando. El Señor Jesucristo está predicando. Y muchas personas lo están escuchando, y Juan manda a uno de sus discípulos, porque Juan tenía también sus discípulos, a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo si él era el elegido, el que debíamos de esperar. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Pues el Señor Jesucristo no le dijo yo soy, sino que le mostró una lista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Bueno, mis hermanos, miramos una lista que le manda de atributos o de las obras que andaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en persona, Dios en persona, para así convencer al Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel. Probablemente podríamos decir que Juan el Bautista era un hombre valiente. Y sí lo fue. Enfrentó al mismo rey Herodes, a Herodía, la mujer que tenía Herodes como esposa. Los enfrentó, era un hombre muy valiente. Hombre, dice, usted diría, Juan el Bautista era tremendo, no le tenía miedo a nadie, vivía en el desierto, se alimentaba en el desierto. O sea, este hombre vivía en un lugar abrasador, donde la temperatura en un desierto es inhóspito, pero él ahí vivía y comía de lo poco que podía conseguir, probable miel de abeja y langostas. Es un hombre del reino de Dios, el hombre del reino de Dios. Pero dice que él es más pequeño del reino de Dios, y que mayor que él son los que arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos una idea de quién era Juan. Juan era un hombre tremendo, con mensaje, con palabras, muy decidido, y era un hombre que daba palabra, que de un solo la persona se compugía de corazón y decía, hombre, he pecado, me voy a bautizar para perdón de sus pecados, para perdón de mis pecados. Y por eso el bautismo de Juan el Bautista se le llama bautismo para perdón de pecado. Pero vendrá otro, el mismo Juan lo dijo, que bautizará, perdón por mi lengua, en el espíritu y en fuego, que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Juan venía, cuál era el propósito de Juan? El propósito de Juan era preparar el camino al Señor. Dice en Mateo capítulo 3, donde miramos que él preparaba y le decía a la gente, esta era la prédica de Juan el Bautista, y diciendo, dice, arrepentíos, en libro de Mateo capítulo 3 versículo 2, ¿cómo dice? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, y quien venía mostrando ese camino, que el camino era Jesús, quien venía abriendo brecha era Juan el Bautista. Pero estamos en la duda todavía, ¿cómo puedo arrebatar el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser ese violento de poder ser parte del reino de Dios? Juan el Bautista fue también profetizado por Malaquías 3. Viene desde el Viejo Testamento, la profecía donde iba a haber este hombre de Juan el Bautista, un hombre muy valiente del reino de Dios. Y es que el reino de Dios, hermanos, para ya ir desarrollando un poco, el reino de Dios, podríamos imaginarlo cuando leemos los últimos versículos de Apocalipsis.
donde hace una descripción de un lugar bello, un lugar hermoso. Inclusive, si leemos Apocalipsis 4, ahí menciona la descripción de un trono y que en medio está nuestro Señor Jesucristo gobernando. Qué bonito es ese lugar. ¿Cuántos queremos ir a ese lugar? Pues todos queremos ir. ¿Cuánto nos estamos esforzando o cuánto estamos violentando? Estamos siendo o expulsándonos, esmerándonos para poder llegar a ese lugar. Y ahí todos queremos estar en un lugar bonito, pero no los estamos esforzando o violentando el reino de Dios. La necesidad de un reino, siempre ha existido en el interior del corazón del hombre. La necesidad de un reino siempre ha existido. Esa necesidad que en el corazón del hombre ha querido verse en un lugar muy bonito, en la necesidad del ser humano. Porque cuando a veces tengo el problema de decir hombres, pero es que la palabra en sí le llamó hombre o hombra, o varón o varona a la mujer y al varón. Entonces, miramos esa necesidad y las personas quieren tener esa oportunidad de estar en un reino y no digamos como el reino de Dios. El reino de Dios, muchas personas han decidido esforzarse de aprovechar la oportunidad para estar en ese lugar. Unos fueron los apóstoles, personas muy esforzadas, muy denuedos para llegar al reino de Dios. Podemos ver la necesidad actualmente en la vida de cada persona que nosotros nos rodea. ¿Cómo podría imaginarse usted en una persona que tiene esa necesidad de vivir en un reino? Hágase la idea usted. Usted se gana la lotería mayor hoy. ¿Qué haría? ¿No se construiría un reino para usted solo? Es lo que hacen las personas al día de hoy. Las personas que tienen esa facilidad de hacer y deshacer, se construyen un reino. Trabajé en un lugar donde las personas, uno camina con las piedras de mármol que tienen en su piso y otra hacia va limpiando las pisadas de uno. Qué bonitos esos lugares. Y el dueño es una persona adinerada. La necesidad de vivir en un reino ya está en el interior de una persona. Ya está en el interior. Por eso si usted se hace o se imagina a una persona ganándose una lotería mayor, lo primero que haría, pues se compra una buena casa, se manda a hacer un jardín, unas flores, árboles, y hace un Edén, y se pone a vivir en el centro en una mansión. ¿Cierto, mentira? ¿No haría usted eso? Levante la mano. Amén. Eso haría. ¿Por qué? Porque esa necesidad en el corazón del hombre ya existe, y tiene una visión interior, instintivamente. Pero lamentablemente el ser humano ha decidido construirse un reino en un mundo donde Mateo 6:19 nos dice, ¿cómo dice Mateo 6:19? 6:19. ¿Lo tienen, hermano? Mateo 6:19 nos dice así: no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta, sino haced tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es por eso que miramos que las personas cuidan mucho sus riquezas. ¿Por qué? Porque ahí está su corazón. Sus mansiones, porque ahí está su corazón. Pero Dios nos está diciendo que construyamos donde el orín ni la polilla chancome ni el orín corrompe. Y es ahí donde nosotros debemos de reflexionar cómo es el reino de Dios. Podemos ver la necesidad actualmente, visiblemente,
El reino de los cielos sufre violencia, es atacado. El reino de los cielos sufre violencia. Ahora usted será la pregunta, ¿por qué Jesús habrá dicho esto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿A poco el reino de los cielos puede sufrir violencia? Y le buscamos contexto, y es un versículo clave que está ahí, que no hallamos mucho contexto, sino que tenemos que leer todo el capítulo para lograrlo entender. ¿Sufre violencia y los violentos lo arrebatan? ¿A poco el reino de los cielos puede ser violentado por los pecadores? ¿Puede decirle, oye, esto es mío y arrebatarlo? ¿Es atacado o los pecadores se meten a la fuerza? Vamos a darle respuesta a esa pregunta. Bueno, podemos darle algunos pequeños ejemplos para así irlo entendiendo a este versículo. Donde nosotros miramos a este capítulo como que alguien llega y lo arrebata, y que el reino de los cielos sufre violencia. Otro, podemos verlo como que el reino de Dios avanza, como que es una fuerza que va abarcando a todo mundo, es como un remolino que tiene un poder que mediante ese mensaje de la buena noticia, entonces va abarcando y va creciendo hasta que coge una fuerza y atrapa el corazón del pecador, y luego esta persona puede hacerse parte del reino de Dios. Podemos verlo así. No es posible que el reino sea atacado por personas. No es posible. Y no es que estoy viendo de forma, la Biblia de forma como que se contradice, sino que el mismo Mateo lo explica, donde nos dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que se siembra, crece, y luego que es una semilla de lo más pequeña, pero que crece un gran árbol, y en las ramas hacen nido los pájaros. Entonces es ahí donde nosotros hallamos el contexto de este versículo, donde el reino de los cielos, que comenzó en un Dios que se hizo hombre, una semilla de mostaza, y hoy nos ha alcanzado a nosotros. Desde aquel entonces, trayendo los apóstoles y trayendo todo el pueblo de los judíos, y así nosotros logramos comprender de la violencia o de quienes arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos no puede ser atacado. Puede ser un reino que, si usted se esfuerza por entrar en él, pues puede arrebatarlo, está al alcance de todo, pues puede violentarlo con su esfuerzo. ¿Y cuál es cuando nosotros nos los violentamos o queremos estar en ese reino de los cielos? ¿Cuándo es que nosotros podemos estar en el reino de los cielos? Pues cuando nos sometemos a los mandamientos de nuestro Dios. Cuando decimos, hombre, esto está bueno, tendré que cambiar, tendré que dejar esto, tendré que rectificar mi vida, hacer unos méritos, mejor dicho, para estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos y sus violentos. Vamos a ver, pues cualquier persona, mejor dicho,
podría decir que el rey David fue una persona muy violenta, muy violento o muy fuerte, una persona que arrebató el reino de los cielos, un hombre que no le tenía nada, porque agarró su espada o su onda, no fue ni espada, y venció a Goliat, lo mató. Y fue una gran honra y gloria para Dios y para él, porque nadie se enfrentaba a este gigante, sino que él fue el que se enfrentó y lo venció. Y podría decir, hombre, yo tengo que ser como el rey David para poder violentar o poder ni apropiarme del reino de los cielos. Pero, ojo aquí. Si Herodes era un gobernante, un hombre fuerte que tenía un corazón de piedra, no pudo arrebatarlo. Si el César, con tanto poder, y no pudo arrebatar el reino de los cielos. Entonces usted se preguntará, ¿quién es el que arrebata realmente el reino de los cielos? ¿Quiénes son esos violentos? ¿Quiénes son esos violentos que arrebatan el reino de los cielos? Podríamos decir que estoy dando referencia como Moisés, como Josué. Claro, ellos son siervos de Dios. Pero en realidad, el violento que arrebata el reino de los cielos no es alguien que puede ver, alguien que puede caminar, alguien que puede defenderse por sí solo, sino que la respuesta la tenemos en el mismo libro de Mateo capítulo 11, versículo 5. Los ciegos ven. Una persona ciega puede arrebatar el reino de los cielos. Los cojos andan. Una persona que no camina puede arrebatar el reino de los cielos. Los leprosos, los que están enfermos. A veces estamos enfermos, no en forma, ¿cómo le digo? Figurada a esta respuesta que Jesús le mandó a Juan el Bautista. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Estos son los valientes, hermanos. Estos son los que arrebatan el reino de Dios. Ahora, para hacer un poquito de reflexión. Necesito tener un cuerpo de atleta, estar muy fuerte para arrebatar el reino de los cielos. Ponemos el ejemplo. ¿Cómo llegó la mujer cananea a los pies de nuestro Señor Jesucristo? No le dijo, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas de su amo. ¿Cómo llegó el publicano a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Un violento. Padre, sé propicio a mi pecado. En cambio, el fariseo decía, diezmo todos los días, voy a la iglesia, hago buenas cosas, no soy como este. Pero el publicano llegó con un corazón contrito y humillado y dijo, sé propicio a mi pecado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que descendió más primeramente en perdón el que se humilló que el que se enaltecía ante las demás personas. La mujer que tenía flujo de sangre, ¿cómo llegó? La pecadora que María, la que llegó a los pies de Jesús, llevaba un frasco de loción, un balazo, se lo derramó en sus pies, en su cabeza, dice algún evangelio, se postró en sus pies, enjugó con lágrimas sus pies y con sus cabellos limpiaba los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los violentos, hermanos. Esos son los violentos porque ella reconoció su pecado. ¿Cómo llegó la mujer que iba a ser apedrada a los pies de Jesús?
¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y le dice, ninguno, Señor. Pues yo tampoco. Ve y no peques más. Una mujer que estaba por ser muerta y llegó llorando a los pies de Jesús por un pueblo que le iba a apedrear. En cambio, Jesús le salva de la vida física y de la vida espiritual. Y algunos fariseos le tachaban a nuestro Señor Jesucristo por hacer este tipo de obras, por ser un hombre que miraba el corazón de aquellas personas que realmente necesitaban un reino de Dios. Y él se los ofrecía gratuitamente. Hoy podemos ver estos reinos del mundo, pero es donde el orín corrompe y de la polilla chancome. Tenemos que buscar el reino de los cielos, donde está nuestro Señor Jesucristo, donde está nuestro Dios, donde está esa morada celestial para cada uno de nosotros. Si no fuese así, dijo Jesús, no se los hubiese dicho, pero en mi casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Qué es lo que busca usted en realidad? A veces me hago una bola, digamos, en la cabeza porque me pongo a pensar, ¿y qué sigue después? Si me esfuerzo por esto, ¿y qué sigue después? Pues el único fin que tiene el ser humano es conocer a Dios, conocer esa bonita noticia y conocer que Dios es el único que le va a dar un reino donde no habrá llanto ni dolor, donde habrán calles de oros, donde habrá un trono, donde usted va a ser acepto, donde usted va a estar rodeado por ángeles, donde no va a vivir temeroso, donde estará para siempre feliz. Pero no estamos arrebatando el reino de los cielos. No estamos arrebatando el reino de los cielos, así como lo han hecho estas personas que le he mencionado. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 5. 11. El mismo 11, vamos a leer del 15 en adelante. Dice, el que tiene oído para oír, oiga más. Al que compare esta generación es semejante a los muchachos que se sientan a la plaza y dan voces. Dice el 17, 11:17 de Mateo, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decía, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justicia por su Hijo. Aquí miramos lo que nosotros hacemos. Tocamos flauta en campaña y no bailamos. Os endechamos y no lamentaste. El reino de los cielos, mis hermanos, está abarcando a todo el mundo. La palabra de Dios está siendo predicada en todo lugar. Para poder ser una persona de ese reino de los cielos, debemos de esforzarnos para entrar en ese reino de los cielos, violentos, y arrebatar ese reino de los cielos. No podemos estar diciendo, yo me las arreglo solo. Necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñe ese reino donde no tenemos que ganarlo la lotería, donde no tenemos que tener esa exageración de trabajadores para que hagan una mansión a nuestro entorno. Jesús ya las hizo. Cada uno tiene su casa, cada uno tiene su corona, pero para eso debemos de ser violentos, debemos de ser decididos como Juan el Bautista, debemos de ser
arriesgado como aquella mujer que se metió entre la multitud y tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a ese reino de nuestro Dios. Mientras tanto estemos temorizados, no tomamos decisiones, no nos esforzamos, no nos determinamos a vivir en la fe, mientras no podamos estar totalmente convencidos de que Jesús lo que hizo, lo hizo por amor y lo hizo para darnos su reino, para enseñar ese reino de los cielos y que nosotros viviésemos ahí. Mientras tanto, no seremos violentos, no seremos esas personas que arrebatan el reino de los cielos. Por lo tanto, lo contrario de violento o de forzado o de esfuerzo, ¿cuál sería? ¿Cómo llama una persona que usted ve que no se esfuerza mucho? ¿Ah? Es muy pasivo. Bueno, Apocalipsis lo dice cobarde, y los cobardes no verán el reino de los cielos. Entonces, estamos en esto. O somos valientes, o somos esforzados, o nos determinamos, o lo contrario. Dos, no hay punto neutro, y así podremos entrar en ese remolino, en ese reino de poder que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Esperando mi Dios haya hablado a través de su palabra y así poderle ver explicado un poco de lo que es la violencia que sufre el reino de los cielos y que nosotros echemos mano, así como echó mano la cananea, los leprosos, los 10 leprosos, así como echó mano todos estos que miramos ahí, que llegaron humillados, contritos, buscando el auxilio pronto a los pies a nuestro Señor Jesucristo. Dijo uno, oye, ¿cómo voy a ser curado si yo no puedo llegar al estanque? No puedo llegar al estanque. Cuando yo quiero meterme al estanque para ser curado, era un paralítico. Ya otro ya ingresado en el estanque. Entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo, lo sanó ahí y le dice, levántate y vete a tu casa. Es momento de meternos al estanque para ser sanados. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.